reciba la bendición del Señor y damos gracias a Dios por este día que nos ha regalado. Y hoy en esta mañana vamos a compartir nuestra enseñanza de escuela dominical, así que le estoy invitando a ir a la carta a los Hebreos y vamos a estar leyendo el capítulo 5 desde el versículo 11 hasta el capítulo 6, versículo 3. Y dice la palabra de Dios: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que abra las Escrituras y seamos ministrados por ellas para que crezcamos en la salvación y en el conocimiento del Hijo de Dios. Ayúdanos, Padre, porque queremos madurar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy voy a hablarte bajo el título El ABC. No sé si usted recuerda sus primeros años cuando llegó a la escuela, ¿no? Cuando llegó todo emocionado allí, curioso, en su primer día. Algunos echaron sus lágrimas porque queríamos volver a casa, pero al final nos adaptamos y seguimos adelante. Una de las cosas más interesantes de esos primeros años escolares fue el aprendizaje del alfabeto o el abecedario. Nos los enseñaron, hermanos, de diferentes formas, con canciones, con juegos, con repeticiones, con dibujos y con un sinfín de métodos didácticos hasta que logramos dominarlo. Y en ese proceso de aprendizaje del abecedario nos dijeron una y otra vez que era fundamental aprenderlo para leer y escribir. Y luego descubrimos más adelante, cuando leímos y escribimos nuestras primeras palabras, qué importante era el abecedario. Para cuando tú llegas a la universidad, bueno, ya se supone que dominas el abecedario, porque en la universidad no es el lugar para aprender eso. Se supone que ya conoces el ABC, que es el término que utilizamos en el lenguaje coloquial para referirnos a determinados principios fundamentales sobre un asunto. Se supone que ya conocemos el ABC de leer y escribir, y si no es así a nivel universitario, me imagino que tenemos un gran problema. Y este, amado hermano, es uno de los grandes problemas de los receptores de la carta a los Hebreos. No que no supieran el abecedario, no, su descuido del ABC de la vida cristiana les impedía crecer o madurar espiritualmente. Por el contrario, en vez de crecer y madurar, ellos querían abandonar el camino del Señor para volver a mezclarse y estar bajo el yugo de esclavitud del judaísmo de donde habían salido. Y en este punto el escritor a la carta a los Hebreos quiere hablarles acerca de la superioridad de Cristo, porque a medida que avanza la carta, cuando usted se lee la carta a los Hebreos, la carta trata básicamente de la superioridad de Cristo en todos los sentidos. Y él quiere hablarle a estos hermanos de la superioridad de Cristo sobre todas las cosas, y especialmente de la superioridad del sacerdocio de Cristo y cómo este sacerdocio se relacionaba con la figura de Melquisedec.
pero sabía que al explicarle esto a sus lectores no entenderían, y yo me imagino que ellos debieron haberse sorprendido muchísimo cuando él les dijo que ellos eran un montón de niños espirituales, bebés espirituales, que eran lentos para aprender y que habían olvidado con el transcurso del tiempo y con sus actitudes los primeros principios que les habían enseñado en la vida cristiana. Entonces, amado hermano, nosotros hemos sido diseñados para crecer espiritualmente, para madurar y no quedarnos en el abecedario de la vida cristiana. Una de las cosas más tristes que hay dentro de las iglesias locales, y que lo he visto de toda mi vida cristiana, no solamente de vida de líder o de pastor, es escuchar a creyentes una y otra vez que se jactan de su tiempo en las iglesias, pero ese tiempo que llevan dentro de las iglesias no es directamente proporcional al nivel de madurez que debían haber alcanzado con el tiempo que llevan en las iglesias. Por el contrario, lo que nota son signos de inmadurez, de carnalidad, de infantilismo espiritual, que parecen controlar la vida de un montón de gente que se jacta de esto. Y estas personas que se viven jactando de su tiempo dentro de las iglesias y de su tiempo de bautizo y de cuánto tiempo han sido miembros, etcétera, son las menos dispuestas a cambiar y a recibir consejos, porque ellos piensan que ya llegaron. Creo que una de las razones por las cuales las noticias falsas que están manejándose en este tiempo y que invaden nuestra vida por donde quiera, las falsas profecías, los temores constantes, el espíritu ese de derrota, el desconocimiento de lo escatológico equilibrado que debemos dominar y que afectan a tantos creyentes en la actualidad, tiene que ver con un asunto de inmadurez espiritual. Yo creo que esta situación que estamos viviendo ha sorprendido a mucha gente, y tengo que decir que a mí como pastor también me sorprendió ver cuán fácilmente una gran cantidad de creyentes se creen cualquier cosa que les dé esperanza, aunque esa cosa esté fuera totalmente de Jesús. Tenemos un gran problema con el discernimiento, y eso es sinónimo de inmadurez. En otras palabras, para seguir la analogía del abecedario, la vida nos ha traído a la universidad, pero nosotros estamos actuando, muchos de nosotros, como niños de primaria. ¿Por qué no maduramos o crecemos espiritualmente? Entonces, lo que voy a hacer es compartir contigo lo que le dice el escritor a los hebreos en esta pequeña porción sobre determinados factores que tenemos que prestarle atención si es que queremos madurar y discernir bien los tiempos que nos han tocado. Yo veo un primer factor ahí, es que hay que tener disposición a crecer. Dice la Biblia en los versículos 11 y 12 acerca de esto, hermano: tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esas son unas palabras que taladran el corazón de cualquiera que la lee. Estos creyentes querían volver atrás. Ellos eran nueva criatura en Cristo Jesús, pero querían volver al antiguo pacto, querían abandonar la vida cristiana y seguir a Jesús. Y había muchas razones, estaba la persecución, dificultades, pero una de ellas, y es la que me quiero referir, es la ignorancia que tenían sobre el camino de Jesús. Se han quedado estancados en la vida cristiana y ellos piensan que no hay absolutamente nada más. No están creciendo, sencillamente están flotando en la religión, y cuando la vida comienza a golpearlos por su fe, no tienen suficiente madurez para enfrentar la situación y asumir las responsabilidades que les tocan. Y eso le pasa a mucha gente en la actualidad.
Tenemos mucha gente pensando que su problema de crecimiento tiene que ver con que Dios no le ha dado determinadas experiencias espirituales extraordinarias que ellos están buscando, pidiendo. Ellos razonan que si Dios le diera esta extraordinaria experiencias espirituales fuera de lo común, eso sería el impulso que ellos necesitan para crecer. Pero la verdad, amado hermano, es que Dios siempre está hablando. Pero eso ya lo sabemos. Lo que Dios está haciendo en nuestra vida ni siquiera es percibido por estas personas. Lo que debemos hacer es creer lo que ya sabemos para madurar espiritualmente, y a medida que vamos madurando espiritualmente, Dios nos puede ir confiando quizás esas experiencias espirituales extraordinarias según su plan soberano para nuestra vida. Yo creo que hay dos elementos que el autor de la carta menciona y que ellos deben poner atención si es que quieren crecer, y lo mismo va para nosotros. En primer lugar, tú no creces si no dispones tu corazón. Fíjese que la palabra del escritor a los hebreos son: acerca de esto tenemos que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Quédese con esa frase. Dios quiere llevarlos al próximo nivel, pero ellos quieren seguir en el abecedario. Y como veremos más adelante, hasta con el ABC tienen problemas. Su problema no es Dios, su problema es la actitud. El problema no es que las cosas sean difíciles de enseñar, el problema es que cuando tengo mala actitud, las cosas espirituales son difíciles de entender porque soy un carnal. Dios todavía está trabajando en nuestra vida. Saber de Cristo, hermano, no es un privilegio de una élite espiritual, eso lo hemos dicho un montón de veces aquí. Tardo para oír, actitud es esencial para comprender las verdades espirituales, como lo explicó Jesús cuando habló en parábolas. El problema no es que la doctrina, vuelvo a repetirle, sea difícil de explicar o entender, el problema siempre es de actitud. En otras palabras, el escritor está diciendo: ustedes han asumido actitudes, que también va para con nosotros, que les impiden ser enseñados. Si fuéramos a decir en lenguaje coloquial actual, lo que el autor está diciendo es: ustedes se hacen los sordos ante lo que Dios les ha revelado. Y es lo mismo que lo mismo dicho por Jesús en Marcos 4:11, dice: y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Está hablando de un asunto de actitud y de disposición para creer. Si usted está lleno de prejuicios con la verdad de Dios, apenas llega a escuchar la verdad, va a ser difícil que esa verdad penetre en su vida. Dios no es quien detiene el crecimiento, porque no nos quiere dar más, somos nosotros. Si usted se quiere conformar como está, amado hermano, ahí se va a quedar. La mayoría de los creyentes son maduros en la medida que ellos desean serlo. Como alguien dijo, Dios provee la escuela, pero nosotros somos quienes decidimos si hemos de aprender o no. Así que dispóngase de corazón a crecer. Eso es el primer factor que tenemos que tener en cuenta. En segundo lugar, no creces si no tomas responsabilidad. La disposición implica tomar de determinada responsabilidad. ¿Por qué crecer? Porque tienes una responsabilidad en el reino, y si no creces, no solamente vas a afectar tu vida, sino que te conviertes en un obstáculo para el crecimiento de otros. Fíjense que en el versículo 12, el escritor dice: porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se te vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la vida cristiana. Y el colmo es, para traducírselo en el español cubano, es que han llegado a tal nivel que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. En otras palabras, el autor lo que está haciendo es señalando con precisión la causa fundamental de su inmadurez. No solo no pueden entender conceptos espirituales como el sacerdocio de Cristo, sino que han olvidado las verdades fundamentales de la fe. A pesar de que han tenido tiempo para convertirse en maestros, en realidad necesitan nuevos maestros que les vuelvan a enseñar las cosas elementales de la fe cristiana.
Y déjenme hacer una aclaración aquí. Cuando se está utilizando el término maestro, el autor se está refiriendo a la responsabilidad que tienen todos los creyentes de discipular a otros. No se espera que todos los creyentes sean pastores, líderes o maestros de escuela dominical, pero sí se espera que todos los creyentes sean maestros en el sentido de que deben estar preparados para formar a los nuevos creyentes en los fundamentos de la fe. Cuando un nuevo creyente llega a la iglesia, tiene que toparse con un montón de gente que ya lleva tiempo en su iglesia, que son capaces de enseñar y de explicar el evangelio de manera equilibrada. Porque el servicio de discipular a otros es una de las herramientas fundamentales que incluso Dios utiliza para que nosotros crezcamos espiritualmente. Pero usted no puede dar lo que no tiene, como ellos no podían dar lo que no tenían. Ellos estaban aferrados a un pedazo de religión judía que, lejos de aprovechar las oportunidades y posibilidades que Dios les estaba dando, estaban haciéndole perder el tiempo a Dios. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestras iglesias con la proliferación de consoladores molestos y de consejeros por cuenta propia tiene su origen en la inmadurez que tienen tantos creyentes. Esto hace que reciban consejos y guianza de personas que, aunque tienen una buena intención, no dominan los rudimentos de la fe. Y no dígase ya el asunto de los falsos maestros que se aparecen con sus luces de neón. Necesitamos madurar para ayudar a otros a madurar. Nuestro crecimiento espiritual tiene dimensiones internas y externas. Crecemos en la fe por nuestro propio bien y por el bien de otros. Crecemos en la fe, amado hermano, para que la iglesia, como iglesia local, se fortalezca y pueda dar un testimonio vivo de qué cosa es el reino de Dios. Y quiero terminar este punto haciéndole un llamado. Aproveche el tiempo, dispóngase a desarrollar apetito por la gracia, por el conocimiento del Hijo de Dios y sus enseñanzas. Cuanto más sepamos, más deberíamos querer aprender. Recuerda usted, hermano amado, si es padre o madre, cuando su hijo pequeño le pidió que le enseñara las primeras letras del abecedario, aún cuando no había ido a la escuela, usted lo hizo porque alguien le enseñó y usted nunca lo olvidó. Bueno, tenga esa misma disposición para los asuntos de la eternidad. Hay otro factor, y es que hay que vivir según lo aprendido. El versículo 12, parte final al 14, dice: y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Y esto haremos si en verdad Dios lo permite. El escritor no ha terminado. Él les dice a los hebreos: parte de la situación que ustedes están afrontando es porque ustedes deberían dominar determinados principios fundamentales y fundamentos doctrinales que son requisitos previos, y no lo hacen. Y lógicamente, si no hacen y manejan el ABC, no pueden manejar y comprender verdades más maduras y complejas. Entonces, el letargo espiritual, el hacerse los sordos y no crecer, los ha convertido en niños de la fe, niños en la fe. Su sistema digestivo solo puede manejar leche espiritual y no alimentos sólidos. La universidad de la vida le está golpeando y ustedes se siguen comportando como niños. Y eso es lo que pasa con muchos en la actualidad, que llevan años en el Evangelio y no pueden asumir verdades y consejos bíblicos profundos para sus situaciones porque quieren leche espiritual. A mí me maravilla cómo la gente en la actualidad y muchos creyentes quieren respuestas fáciles para todo, cuando lo que necesitan es asimilar respuestas y verdades precisas que desafíen su conducta. Y todo esto es poco asimilable por las personas porque no han madurado.
Entonces, con la buena intención no basta, hay que poner en práctica lo que hemos aprendido. Los principios que aprendemos son para que guíen nuestra vida y nos convirtamos en la sal que este mundo necesita. Creo que vivir según lo aprendido implica dos cosas fundamentales para nuestro crecimiento. En primer lugar, usted tiene que dominar el fundamento, pero no se quede ahí. Existen verdades concretas que constituyen el fundamento de la vida cristiana. Y si el fundamento tiene problemas, el resto de la casa va a tener problemas. Fíjese que ahí se utiliza la expresión los rudimentos de la fe, que son enseñanzas fundamentales que son apropiadas para el comienzo de la vida cristiana. Uno de los problemas más serios que tenemos en nuestras iglesias es cuando se decide dejar de tratar como niños a un creyente y se le pide que vaya adelante hacia la madurez. No es lo mismo estar recién convertido que tú lleves 15 años en el Evangelio. Se supone que cuando llevas 15 años en el Evangelio hay que dejarte de tratar como un niño y deberías ser un adulto espiritual. Entonces, el escritor está diciendo, ustedes necesitan ir más allá de las cosas fundamentales y del antiguo pacto y de su antiguo judaísmo. Fíjense que él dice, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. Los cimientos son buenos y necesarios para la construcción, pero una vez que se han colocado, no es necesario volver a colocarlos. El autor lo que está diciendo que debemos construir sobre la base de lo que ya tenemos. ¿Y cuáles son esos fundamentos? Bueno, aquí el autor menciona varios y lo divide en tres pares. Y les recuerdo que estas son verdades sobre las cuales se fundamenta la vida cristiana. Eso implica que las decisiones tomadas que vamos a tomar en la vida deben estar basadas en nuestros fundamentos. Si no, no vamos a tener absolutamente nada práctico. Vamos a ver el primer par. El primer par es una base de arrepentimiento de obras muertas y de fe en Dios. El arrepentimiento y la fe son esenciales para el andar cristiano, hermano. Esa es una verdad que no hay que volver a enfatizar, no, sino que como el abecedario ya debería formar parte de nuestro ser. La Escritura enseña que no hay una fe verdadera sin arrepentimiento del pecado. Y tú no te arrepientes solamente el día que recibes a Jesús. No, el arrepentimiento se constituye en parte del andar cristiano. Fíjese que ahí está hablando del arrepentimiento de obras muertas. En otras palabras, el autor lo que está diciendo es que deben descansar en la obra de Cristo y en la persona de Cristo como el sábado verdadero, como el cumplimiento de la ley, como superior a Moisés, como superior a Aarón, como el dador de un mejor pacto. Así que tenemos que abandonar la tendencia que tiene un montón de gente en nuestras congregaciones de la justicia propia o del portarme bien para ganarme el favor de Dios. La verdad elemental está implícita en la necesidad de entender que nuestras obras no son las que nos garantizan una relación correcta con Dios. No, nuestra fe y nuestro arrepentimiento con una evidencia de obras por esta causa son las que nos ponen en la posición correcta, nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, luego viene la segunda pareja, bautismo e imposición de manos. El lavado ceremonial y la imposición de manos eran parte integral del judaísmo. Para pasar a la madurez, estos creyentes judíos necesitan dejar atrás su confianza en las prácticas rituales. Y aquí los lavados y los bautismos se refiere al lavado de Israel en el pasado, así como el carácter de una vez y para siempre del bautismo cristiano. Una de las cosas más interesantes que tiene nuestro ambiente cristiano actual es que cuando tú hablas con una persona que está apartada, lo primero que te suelta es que él se bautizó no sé cuándo. Él está viviendo como le da la gana, está viviendo alejado de Dios, pisoteando cuanto principio bíblico haga, pero cuando tú comienzas a hablar con él, él te comienza a decir, no, yo sí soy bautizado, no sé qué, no sé cuánto. Su fe está puesta en un acto que hizo en determinado momento, que tiene un poco ahora, pero él todavía vive en el pasado. Miren, en el Nuevo Testamento también se imponían las manos para bendecir, para sanar, para comisionar, para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y todavía lo seguimos haciendo.
Y al igual que muchos estaban confiando en sus obras muertas, algunos miembros de esta iglesia están poniendo su fe en el bautismo ceremonial y en asuntos relacionados con la imposición de manos y no en la obra suficiente de Cristo. Mire, amado hermano, los rituales tienen un significado, pero no nos olvidemos por ningún motivo quién es el importante y que los rituales solamente son un medio a través de los cuales podemos llegar a la persona de Jesús. Y por último está la tercera pareja, el juicio final, la resurrección de los muertos y el juicio final. Los dos realmente van juntos. La resurrección de los muertos siempre te va a conducir al juicio final. A menos que Jesús sea nuestro abogado y nuestro sustituto, hermano, no vamos a poder estar en pie delante del Hijo de Dios, el Padre. La resurrección de los muertos es un elemento que no puede ignorarse, ni tampoco el juicio venidero. Nunca puede estar estas cosas alejadas de nuestro pensamiento, como está la gente en la actualidad. Parte del infantilismo de muchos creyentes viene el asunto de creer que este asunto del juicio y de la resurrección es una simple ficción. Entonces se supone que un creyente maduro conozca todas estas verdades, haya establecido su fe sobre ellas y lógicamente cuando usted domina y practica todo esto crecerá espiritualmente y su vida será diferente. Porque su estilo de vida y circunstancias se subordinarán a estas grandes verdades. Déjame ponerte un ejemplo. Si yo no creo en el juicio venidero o en la resurrección, voy a vivir sin tomar en serio a Dios, porque no importa lo que yo haga, porque nada pasará. Pero si estas verdades están arraigadas en nuestra vida, como el abecedario, ciertamente mi comportamiento va a ser diferente, porque un día yo sé que Dios me juzgará conforme a su estándar, y que todo lo que yo voy viviendo en la actualidad va a tener repercusiones eternas, que la vida no se acaba cuando tú cruzas la puerta de la muerte, sino que nos vamos a enfrentar con Dios algún día. Cuando yo creo esa verdad que está estableciendo ahí el escritor a los Hebreos, yo estoy seguro que mi comportamiento va a ser diferente. Y hay otro elemento más con este asunto de vivir lo que sé. No se autolimite. El que continúa alimentándose, amado hermano, de las revelaciones elementales de Dios, no va a crecer. Pablo dijo a los Corintios: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era niño. Usted mismo se está autolimitando. Es por eso que tenemos tantos creyentes codependientes, o quizás en el otro extremo, está confiados en sí mismos, que no quieren saber nada de consejo. Fíjese lo que dice el escritor: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Necesitamos alimento sólido, y esto implica dominar conceptos bíblicos difíciles para que nadie nos engañe y podamos discernir los tiempos y situaciones que enfrentamos a la luz de la palabra. Implica aprender a vivir por principios bíblicos y no por reglas, lo que conlleva usar sabiamente nuestra libertad cristiana, pudiendo distinguir lo que edificará o no nuestra vida o las de otros, aunque el asunto no necesariamente se constituya en un asunto de pecado. Y por último, los que están adaptados y ejercitados tienen la habilidad de aceptar responsabilidades, lo que involucra el asunto de aceptar responsabilidades dentro de la obra del ministerio y que se me puedan confiar asuntos porque los puedo manejar con sabiduría y madurez. En otras palabras, la gente que son maduras tienen sensibilidad y discernimiento moral para tomar las decisiones correctas. Y termino, amado hermano. Un niño crece, termino este punto, cuando aplica lo aprendido. Con el paso del tiempo, ese niño va a ser capaz de discernir lo que es bueno para él, lo que es malo, lo que es de ayuda y lo que es peligroso. Pero se espera que un adulto
ya haya desarrollado el discernimiento de manera considerable. Se supone que es precavido acerca de lo que él come, de lo que él hace, de dónde va. En otras palabras, si fuéramos a aplicarlo al asunto de los creyentes, ¿cómo vamos a estar explicándole a una persona que lleva años en el Evangelio que está mal casarse con un inconverso? En la vida espiritual es así mismo. Los maduros siempre tienen la capacidad de enfrentar con mejor facilidad las diferentes situaciones que enfrentan en la vida. Y termino ahora en esta mañana. Yo no creo que un profesor universitario mande a un estudiante a aprenderse el abecedario si tiene problemas para leer o escribir. No, él no va a mandar a hacer eso. Asimismo, el autor a los Hebreos, aunque pensaba que sus lectores no habían ido más allá de la niñez espiritual, no se propuso repetirle la misma lección. La carta no trata de eso. Al contrario, les manda un desafío y le dice: dejen los rudimentos y vamos adelante a la perfección, a la madurez. Seguir adelante, hermano amado. Dios nos está llamando a crecer, y aunque crecer a veces es doloroso, esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Hoy es un buen día para dejar atrás los rudimentos y tomar una decisión seria con Jesús. Hay una vida por vivir. Crezcamos, amado hermano, porque a eso hemos sido llamados. Tome el ABC que ha recibido y póngalo en práctica, y deje que Dios le lleve al lugar y al propósito que ha preparado para usted. Así que Dios te bendiga en esta mañana, y déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo en esta mañana y bendice a todos aquellos que quieren crecer espiritualmente. Abre las puertas, abre las escrituras. Tu Espíritu, Señor, les esté guiando en todo momento, Dios, y ellos puedan ser bendición para tu pueblo. Gracias, Padre. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.